Me encuentro sentado en el sillón, observando el jardín desde la ventana de la sala. El sol de la tarde ilumina el espacio, pero lo único que veo es el vacío. Es el mismo jardín donde Ricardo solía correr con su madre, donde pasamos tantas horas juntos, disfrutando de la paz que solo un lugar como este podía ofrecer. Pero ahora todo está en silencio. Margaret, mi querida esposa, ya no está, y la casa, que antes estaba llena de risas, se ha convertido en un espacio helado y desolado. La soledad me consume y el tiempo parece haberse detenido. De repente, escucho los pasos de Valeria, mi nuera. Ella entra en la sala con su habitual actitud amable, pero algo en su mirada no es lo mismo. Hoy no es una simple visita. Hoy trae consigo una carga que no puedo entender de inmediato. Me dice, sin rodeos, que debo empezar a pensar en mi futuro, en la administración de mis finanzas, en lo que me queda por hacer después de la pérdida de mi esposa. Algo en sus palabras me parece fuera de lugar, como si quisiera que me olvidara de mis dolores para poner toda mi atención en lo que, según ella, ahora es lo más importante. Tu bienestar financiero, papá. No tengo tiempo para discutir. Estoy agotado, tanto física como emocionalmente. Asiento con la cabeza, dejándola hablar mientras me pregunto qué quiere realmente de mí. Una tarde, cuando me encontraba solo, limpiando la mesa del comedor, Valeria me llamó. Me pidió que me acercara a la sala. La encontré sentada, con un semblante serio, pero, a la vez, trató de esconder su incomodidad bajo una capa de falsa calma. «José, tengo malas noticias», dijo con una voz que intentaba sonar triste, pero sus ojos no mostraban el dolor que sus palabras intentaban transmitir. Ricardo ha muerto en un accidente de tráfico en la Ciudad de México. Ha sido un golpe para todos, y más para ti. No entendí bien lo que estaba pasando. ¿Ricardo? ¿Mi hijo? No podía asimilarlo. Me dio un papel, un certificado de defunción, que afirmaba lo que decía. Lo tomé con las manos temblorosas. Mis ojos recorrían el documento, sin creer lo que veía. No podía aceptar que mi hijo, con quien había hablado hace apenas unos días, estuviera muerto. Algo no cuadraba. Pero ella seguía allí, sentada, esperando mi reacción, como si ya tuviera todo bajo control. «José, todo está resuelto. Yo me he encargado de todo», dijo, como si me estuviera dando la noticia más trivial del mundo. Pero no podía creérmelo. Miré una foto de Ricardo que tenía sobre la mesa. Era una imagen reciente, de un paseo que habíamos hecho juntos. Estaba sonriendo, con su típica cara de niño travieso. Recordaba claramente el día que fuimos a pescar al río, como tantas veces lo habíamos hecho. ¿Cómo podía estar muerto? Mi mente trataba de procesar todo, pero no lo conseguía. Valeria empezó a caminar de un lado a otro de la sala, como si tuviera prisa. Colocaba flores, movía algunos objetos aquí y allá, y de repente se detuvo frente a mí. «José, no te preocupes por nada. Yo me haré cargo de los trámites. Solo firmemos unos papeles y todo estará resuelto». Es lo que Ricardo hubiera querido. La sensación de desconcierto crecía en mi pecho. ¿Por qué me apuraba tanto? ¿Por qué estaba tan tranquila y segura de todo? ¿Era eso normal? «Ricardo no está muerto, Valeria. No puedo creerlo», respondí, con un tono bajo, pero lleno de dudas. Sin embargo, ella simplemente me miró con sus ojos fríos y me dijo: «José, no tienes nada que hacer. Ya todo está en marcha». Al día siguiente,
Valeria ya había hecho los arreglos para el funeral. Me pidió que firmara unos papeles para autorizar el proceso y organizar todos los detalles. No entendía todo lo que estaba firmando, pero ella me insistió, diciéndome que tenía que confiar en ella, que era lo mejor para mí, que no debía preocuparme. La urgencia con la que todo se estaba manejando me desconcertaba más aún. «José, si no lo resolvemos rápido, será difícil organizar todo», me dijo, mientras me entregaba otro montón de papeles para firmar. En esos momentos me sentí como un espectador en mi propia vida. ¿Por qué todo sucedía tan rápido? ¿Por qué nadie me consultaba ni me dejaba tomar decisiones? El funeral se organizó a toda prisa. Valeria invitó a familiares, amigos y hasta compañeros de trabajo de Ricardo. Todos recibieron la noticia de su muerte, y el evento se llevó a cabo en la misma semana. Yo no pude hacer más que observar. Mis manos temblaban mientras firmaba los papeles, mientras ella se encargaba de los preparativos. No tenía la fuerza para detenerla. Mi mente estaba en blanco y no podía entender por qué Ricardo, mi hijo, ya no estaba aquí. La sensación de soledad y vacío aumentaba a medida que los días pasaban. La gente venía, se agachaba, me daba su pésame y luego se iba. Yo no podía hacer más que quedarme ahí, sentado, observando cómo todos pasaban, y yo seguía siendo un extraño en mi propia casa. Valeria, por su parte, seguía con su teatro, guiando a todos con su sabiduría y orden. A pesar de la atmósfera solemne, algo en mí no dejaba de cuestionar lo que estaba sucediendo. No podía creer en la muerte de Ricardo. No podía aceptar que él ya no estaba. Algo no cuadraba, pero Valeria seguía asegurando que todo estaba en orden. El día antes del funeral, Valeria vino a verme con más papeles. «José, ya lo tengo todo resuelto. Solo falta tu firma para hacer todo oficial», me dijo, pero algo en su voz no sonaba bien. Fue entonces cuando el teléfono sonó. Era Carlos, un viejo amigo de la época en que trabajaba en el banco. Su voz era grave, pero sincera. «José, escuché lo de Ricardo. ¿Ya lo has hablado con él? Porque estoy empezando a escuchar rumores. Hay algo raro en todo esto, amigo. Debes hablar con Ricardo directamente. Eso no tiene sentido». Mi corazón dio un vuelco. Algo estaba mal, y yo sabía que Carlos tenía razón. Decidí que al día siguiente buscaría la verdad. No podía seguir viviendo en la incertidumbre. Tenía que hablar con Ricardo, no importaba lo que Valeria dijera. Había algo que no encajaba, y yo debía descubrir qué era. Así, con el teléfono en mi mano, decidí que la verdad tenía que salir a la luz, sin importar lo que sucediera. La mañana siguiente, el sol apenas había salido, y yo ya estaba despierto, con la mente acelerada. No podía dejar de pensar en la llamada de Carlos. Algo no cuadraba. El peso de sus palabras seguía resonando en mi cabeza. «José, debes hablar con Ricardo. Todo esto no tiene sentido. Algo huele mal». Aun cuando la voz de Carlos había sido clara, no estaba preparado para lo que iba a descubrir. Decidí que debía hacer algo. No podía seguir sentado esperando a que todo se resolviera por sí mismo. Valeria se fue temprano esa mañana, y al quedarme solo, me senté en el sillón. La casa estaba extrañamente silenciosa. Solo el sonido de mis propios pensamientos llenaba el espacio. Tomé el teléfono, dudando un momento antes de marcar el número de Ricardo. Tenía que escucharlo directamente de él. La voz de Valeria todavía resonaba en mis oídos, con su tono firme, casi calculador, diciéndome que Ricardo estaba demasiado ocupado para hablar conmigo.
Esa excusa nunca me había convencido del todo, pero ahora estaba decidido a buscar la verdad por mi cuenta. Marqué el número. Mi corazón latía rápido. Escuché el sonido del teléfono en el otro lado, y luego, al fin, su voz. «Papá, ¿estás bien? ¿Por qué no me llamaste antes?» La sorpresa en su voz me paralizó por un momento. No podía creer lo que estaba escuchando. Ricardo estaba vivo y estaba en México. En ese momento, todas las piezas del rompecabezas empezaron a encajar. «¿Pero qué está pasando, hijo?», logré articular, mi voz quebrada. «Valeria me dijo que habías muerto en un accidente». «¿Cómo puede ser?». Ricardo parecía confundido y hasta molesto. «Papá, nunca hubo ningún accidente. Estuve en la Ciudad de México, en un resort. No sabía nada de eso. ¿Cómo pudo decir ella algo así? Yo no me he muerto, y no sé por qué mamá no me dejó hablar contigo». Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. La sensación de incredulidad me invadió por completo. ¿Cómo podía Valeria haberme mentido de una forma tan cruel? Un sudor frío recorrió mi frente mientras intentaba comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. No solo había mentido sobre la muerte de mi hijo, sino que había construido toda una historia alrededor de ello, manipulando todo para conseguir lo que quería. «Papá, no te preocupes. Voy a regresar a casa ahora mismo. Necesitamos hablar. Esto no puede seguir así», me dijo Ricardo, tratando de calmarme. Colgué el teléfono y me dejé caer en el sillón. Un silencio ensordecedor me envolvía. Todo lo que Valeria me había dicho, todo lo que había hecho, parecía desmoronarse en ese mismo instante. Mi mente estaba a 1000 por hora, pero también estaba completamente agotado. No pude evitar recordar cuando Ricardo, en su juventud, me ayudaba en la finca, cuando éramos un equipo. Ahora, todo había cambiado. Decidí que no podía quedarme más tiempo sin hacer algo al respecto. Valeria debía saber que no iba a seguir siendo su víctima. No iba a permitir que su mentira quedara sin castigo. Esa misma tarde, cuando Valeria vino a verme, la encontré como siempre, con su actitud calmada y su sonrisa calculadora. Pero algo en su mirada me dijo que ya no era la misma persona que había conocido antes. Ella sabía que yo ya sabía la verdad. «José, ¿cómo te sientes? ¿Todo bien con los papeles? Mañana la funeraria llega a la casa a organizar los últimos detalles del funeral de Ricardo. Debemos hacer todo rápido para que no haya complicaciones», dijo con su tono habitual, como si todo estuviera en orden. Pero algo en su voz sonaba forzado, algo que no podía identificar con precisión, pero que sabía que no era normal. «Valeria», comencé, mirando fijamente sus ojos, «sé lo que has hecho. He hablado con Ricardo. Él está vivo, no ha muerto. ¿Por qué me mentiste?». Ella se quedó en silencio por un momento, sus ojos buscando algo, quizás una salida, algo para escapar. Vi cómo su expresión cambió rápidamente. La sonrisa se desvaneció y se reemplazó por una tensión palpable. «José, por favor, entiende. Lo hice por ti, por la familia. Todo esto fue para protegerte. Sabes bien que a veces hay cosas que se deben hacer para bien de todos», dijo, intentando justificarse. Pero su voz no tenía el mismo poder que antes. Sabía que la verdad la estaba alcanzando. «No me mientas más, Valeria. Tú no has hecho nada por mí».
Todo lo que has hecho ha sido por tu propio beneficio. No tienes derecho a jugar con mis emociones y con las de mi familia, respondí con firmeza. No podía creer lo que estaba escuchando. Valeria, la mujer que había estado en mi vida durante tantos años, ahora me hablaba como si todo lo que había hecho, todo lo que había tramado, fuera lo correcto. En ese momento, decidí que ya no iba a permitir que siguiera manipulando mi vida. José, por favor. Valeria intentó acercarse, pero yo la detuve con la mano levantada. Basta, Valeria. Me has mentido demasiado. Mañana, cuando Ricardo regrese, hablaré con él y tomaremos las medidas necesarias. No voy a permitir que sigas destruyendo todo lo que tengo. Justo en ese momento, Ricardo llegó. Vi su figura a través de la ventana y supe que finalmente íbamos a enfrentarnos. Se paró en la puerta con una mirada decidida y entró en la casa sin decir una palabra, como si ya estuviera preparado para lo que venía. Vamos a resolver esto ahora, dijo Ricardo, mirando directamente a su madre. Mamá, lo que has hecho no tiene perdón. Tienes que enfrentarte a las consecuencias de tus actos. La tensión en el aire era insoportable. Valeria, al principio sorprendida por la firmeza de Ricardo, intentó defenderse, pero sabía que las mentiras ya no la protegerían más. Con el rostro pálido, ella empezó a balbucear explicaciones que ya no tenían sentido. Ricardo y yo nos miramos, y una sensación de alivio invadió mi cuerpo. No estábamos más solos en esto. Juntos íbamos a descubrir todo lo que Valeria había hecho, y no íbamos a dejarla salirse con la suya. A partir de ese momento, todo cambió. La verdad ya estaba al descubierto, y aunque el camino por delante parecía incierto, sabía que al menos, finalmente, teníamos el control de la situación. Tómalo con calma, José. Ya todo terminará. Pensé mientras observaba a Ricardo, y me sentía más fuerte que nunca. Al día siguiente, me levanté temprano, como siempre, pero esta vez algo se sentía diferente. La casa parecía más vacía, más silenciosa. El sol entraba tímidamente por la ventana, pero no me daba la misma calidez que antes. Margaret ya no estaba para darme un beso por la mañana. Y Ricardo... Bueno, pensaba que ya no estaba. Pero la verdad es que ahora todo lo que me rodeaba parecía estar envuelto en una mentira. Una mentira que Valeria había tejido con tanta astucia que me hizo dudar de todo lo que creía saber. Escuché los pasos de Valeria al acercarse. La puerta se abrió lentamente y allí estaba ella, con una sonrisa que intentaba parecer natural, pero no lo era. «José», dijo con voz suave, «hoy quiero hablar contigo sobre el funeral de Ricardo». Algo en su tono me hizo ponerme alerta, como si todo lo que viniera de ahí en adelante no fuera más que una actuación. «No te preocupes por nada, todo está resuelto, ya he hecho los arreglos». Su manera de hablar, tan calmada, tan decidida, me hizo sentir incómodo. En su rostro había algo extraño, algo que no encajaba con lo que me había dicho hace un par de días. La presión que sentí en ese momento fue como si el aire estuviera cargado de una tensión invisible. No podía evitar preguntarme si ella estaba realmente triste por la muerte de Ricardo, o si todo esto era parte de un plan más grande, uno que yo aún no entendía completamente. Le pedí, casi sin pensar, que me explicara por qué no había podido hablar con Ricardo antes de su muerte. Ella se quedó en silencio por un momento, y luego, con una sonrisa algo forzada, respondió:
Está muy ocupado con los trámites. Hay muchas cosas que hacer, papá. Pero vi cómo sus ojos evitaban los míos, cómo se movían rápidamente de un lado a otro, buscando una salida. Era como si intentara esconder algo, como si temiera que yo pudiera descubrir la verdad. ¿Por qué no lo puedo ver?, insistí, más fuerte ahora. Ella se quedó quieta con los labios apretados. José, no entiendas mal. Ricardo estaba ocupado en su trabajo y las circunstancias no permitieron que se comunicara contigo. Es lo mejor que puedo hacer por ti ahora. La duda comenzó a asentarse en mi mente como un veneno. Sentí una inquietud creciente. Algo no estaba bien. La sensación de que me estaba ocultando algo era abrumadora, pero no podía señalar directamente qué era. Lo que sí sabía con certeza era que Valeria no actuaba como una persona que estuviera de luto, no de la manera que debería. Para mi sorpresa, Valeria comenzó a presionarme para firmar más papeles. José, dijo con esa misma calma calculadora, solo son unos papeles más para asegurarnos de que todo quede en orden. Ya he hablado con los bancos y con los servicios funerarios. Todo está arreglado. Solo necesitamos tu firma. Extendió una pila de documentos frente a mí, cada uno con su firma solicitada. Observé los papeles con desconfianza. No entendía la urgencia, no veía la necesidad de firmar tan rápidamente. ¿Qué son todos estos papeles, Valeria? ¿Por qué no puedo leerlos con calma?, le pregunté, mi voz temblorosa pero firme. José, no tenemos tiempo para perder, respondió con una sonrisa. Ricardo estaría preocupado si supiera que estás dudando de mí. Algo en su respuesta me hizo sentir que no estaba viendo toda la verdad. Tenía la sensación de que algo más grande se estaba gestando en el aire, algo que no podía detectar aún, pero que tenía la sensación de que valía la pena investigar. Esa noche, después de que Valeria se fuera, me quedé solo en la sala. La casa estaba más callada que nunca. Mientras la luz de la luna se filtraba por la ventana, me puse a revisar los papeles que Valeria me había dado. Entre las varias facturas encontré algunas transacciones bancarias que no reconocía, pagos a empresas que nunca había oído mencionar. Mi corazón se aceleró. Decidí llamar a Carlos, mi viejo amigo del banco, con la esperanza de que él pudiera arrojar algo de luz sobre todo esto. Carlos contestó enseguida. José, ¿estás bien? Escuché lo de Ricardo y me sorprende que aún no hayas podido hablar con él. Deberías tener más cuidado con todo esto, me dijo su tono preocupado. Hay algo que no me cuadra, Carlos, respondí con un nudo en la garganta. Valeria está actuando de manera extraña, y cuando le pregunto por Ricardo, siempre tiene una excusa. Siento que me está ocultando algo, y lo peor de todo es que yo no sé qué es. Carlos me dio un consejo claro. José, yo he visto muchas cosas en mi tiempo en el banco. Lo que te está pidiendo Valeria es muy sospechoso. Si tienes alguna duda, debes actuar rápido. No firmes más papeles hasta que no sepas exactamente qué está pasando. Aquello fue suficiente para encender una alarma en mi cabeza. ¿Qué estaba tratando de ocultar Valeria? ¿Por qué todo tenía que ser tan rápido, tan urgente? Al colgar el teléfono, me di cuenta de que debía hacer algo. No podía seguir sentado en silencio. Tenía que enfrentar la verdad, y esa verdad solo podría venir de Ricardo. La mañana siguiente decidí llamar a Ricardo de nuevo. Esta vez no importaba lo que Valeria dijera. Necesitaba escuchar su voz.
Lo llamé con la esperanza de que él pudiera darme alguna explicación, algo que me aliviara de la angustia que me estaba comiendo por dentro. Cuando finalmente escuché su voz al otro lado de la línea, una sensación de alivio mezclada con incredulidad me invadió. «Papá, ¿por qué no me llamaste antes?», Ricardo preguntó, confundido. «¿Qué está pasando? Yo no he muerto. Estoy en la Ciudad de México, en un resort. ¿Por qué me dijeron que había muerto?». Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras escuchaba su voz, la voz de mi hijo, tan viva y tan lejana al dolor que había sentido por su supuesta muerte. «Pero, Valeria», murmuré, «ella me dijo que habías muerto. Me dijo que había sido un accidente. Todo ha sido un engaño, Ricardo. Papá, no sé qué pasa, pero no ha habido ningún accidente. Yo te llamé hace días, pero mamá dijo que no podía. Nunca supe por qué». Ricardo suspiró del otro lado de la línea. «Voy a regresar a casa lo antes posible». Las palabras de Ricardo fueron como un bálsamo para mi alma. Finalmente, la verdad había salido a la luz, y Valeria, por fin, quedaba al descubierto. Pero sabía que esto solo era el principio. Lo que Valeria había hecho no quedaría impune, y yo, como su padre, no podía quedarme de brazos cruzados. Decidí que debía enfrentarla, y pronto. Ya no había espacio para más mentiras. La mañana después de la llamada de Ricardo, sentí una mezcla de alivio y confusión. Había oído su voz, y eso debería haber sido suficiente para calmarme, pero no lo estaba. Cada palabra que Valeria me había dicho ahora me parecía una mentira descarada. No podía quedarme de brazos cruzados. Tenía que enfrentarla, tenía que conocer la verdad completa, sin más excusas ni ocultamientos. Estaba agotado de vivir en la duda y la sospecha, y el tiempo de las respuestas había llegado. Esa mañana, cuando Valeria llegó a casa, la recibí con un sentimiento de incomodidad que no podía disimular. «José, ¿cómo estás?», me preguntó, como si nada hubiera pasado, con la misma sonrisa falsa que siempre usaba. Intentaba aparentar estar preocupada por mí, pero ya no era capaz de engañarme. Sin perder tiempo, la miré directamente a los ojos. «Valeria», comencé sin rodeos, «quiero saber la verdad. ¿Dónde está Ricardo? ¿Por qué no me dejaste hablar con él?». Su sonrisa se desvaneció. Apenas escuchó esas palabras, y su mirada vaciló por un instante, lo cual fue suficiente para que me diera cuenta de que estaba tratando de ocultar algo. «Ricardo está muy ocupado con su trabajo, José», respondió con voz tranquila, pero sus ojos no podían sostener los míos. «Está en la Ciudad de México, muy ocupado para hablar, y ni siquiera ha tenido tiempo de llamarte». Algo en su respuesta me sonó vacía, y mis sospechas crecieron aún más. No era como Valeria, tan meticulosa, tan organizada, dejar que algo como esto sucediera sin darme detalles. El hecho de que sus palabras no coincidieran con lo que Ricardo me había dicho me hizo sentir como si el suelo se deslizara bajo mis pies. No podía seguir escuchando sus mentiras. Mi mano temblaba mientras tomaba el teléfono y marcaba el número de Ricardo. El sonido del tono de llamada me parecía interminable, como si no quisiera que la verdad saliera a la luz. Finalmente, escuché su voz, y aunque mi corazón palpitaba con fuerza, su voz me dio la paz que tanto había buscado en estos días. «Papá, ¿por qué no me llamaste antes?», Ricardo preguntó, su voz llena de sorpresa. «Estoy bien. ¿Por qué dijeron que me morí?». Mi cabeza dio vueltas al escuchar esas palabras. «¿Ricardo? ¿Estás en la Ciudad de México, en un resort,
como me dijo Valeria? Pregunté con desesperación, casi sin poder creer lo que estaba oyendo. No entiendo nada. Me dijeron que estabas muerto, que tuviste un accidente. ¿Qué está pasando? Papá, dijo con tono suave pero firme. No sé qué pasó, pero yo estoy en la playa, descansando, y nunca tuve ningún accidente. Mamá me dijo que no te preocuparas, que me dejara fuera de contacto por un tiempo. Pero ahora, después de lo que me dices, todo tiene sentido. Yo no sabía nada de lo que había pasado. El aire se me escapó de los pulmones. Estaba vivo. Ricardo estaba bien. Todo lo que Valeria me había dicho era una mentira, una construcción macabra para manipular la situación. Mi mente estaba nublada. No podía entender cómo ella había hecho algo tan cruel, tan despiadado. Papá, voy a regresar. Quiero arreglar esto contigo. Ya no sé qué está pasando con mamá, pero necesito volver y enfrentarla. No puedo seguir con esto, dijo Ricardo, y su promesa de regresar a casa me dio una pequeña esperanza, aunque sabía que el daño ya estaba hecho. Colgué el teléfono, pero mi cuerpo seguía temblando. ¿Cómo había llegado todo esto tan lejos? ¿Cómo pude haber sido tan ciego para no ver las señales de que Valeria estaba manipulando todo? Valeria, con su aparente amabilidad, con su sonrisa tan calculada, había logrado engañarme de la peor manera posible. Y yo, por alguna razón, le había permitido hacerlo. A medida que la realidad comenzaba a asentarse en mi mente, decidí que no podía esperar más. No podía seguir viviendo en la mentira. Valeria debía saber que no tenía control sobre mí, que no iba a dejarla seguir manipulando mi vida. Esa misma tarde, Valeria vino a verme como si nada hubiera cambiado. Entró en la casa con una actitud calmada, como si todo siguiera en orden, como si su mundo perfecto no hubiera sido roto por las palabras de Ricardo. Se acercó a mí sonriendo. «José, ¿todo bien? Ya he hablado con la funeraria para hacer los últimos arreglos. Asegúrate de descansar. Todo está bajo control». La miré fijamente y dije, «No. Valeria, quiero saber la verdad. Ricardo está vivo, está en la playa, y tú me has mentido todo este tiempo. ¿Por qué lo hiciste?» Al principio, Valeria intentó mantener su compostura. Sus ojos vacilaban y su respiración se hizo más pesada. «José, lo hice para que no te preocuparas», comenzó, como si sus palabras pudieran deshacer el daño. «Todo lo hice por el bien de la familia, por el bien de todos. No quería que sufrieras más de lo necesario. Pensé que, si te lo decía, no lo ibas a aceptar. Pero yo no aceptaba sus excusas». «No me mientas más, Valeria. ¿Cómo te atreves a tomar decisiones sobre la vida de mi hijo y sobre mi vida sin consultar conmigo? No me importa lo que hayas hecho, pero no seguiré permitiendo que sigas manipulándome». Valeria, finalmente, dejó caer la fachada. Su expresión cambió y pude ver la ira en sus ojos. «No entiendes nada, José. Todo lo que hice, lo hice por ti. Si no te hubieras dejado llevar por tus sentimientos, habrías visto que todo esto era para el bien de todos». La conversación dio un giro aún más tenso cuando Ricardo llegó, y mi corazón dio un salto de alivio al verlo entrar. Estaba bien, estaba de pie, sin lesiones, sin nada que le hubiera sucedido. Era el hijo que siempre había conocido, pero Valeria no lo sabía aún. Ricardo se acercó a ella con una mirada fría. «Mamá, ya basta. Necesito que expliques todo esto», dijo Ricardo con firmeza. Valeria intentó defenderse, pero su tono de voz se desmoronaba. «Lo hice por la familia», repitió,
Pero Ricardo no aceptaba sus excusas. No, lo hiciste por ti, por tus propios intereses. La conversación se volvió más acalorada. Ricardo y yo decidimos investigar lo que había hecho Valeria. Durante los siguientes días empezamos a revisar los documentos y las cuentas que ella había manejado, buscando cualquier pista sobre lo que realmente había estado pasando. Fue entonces cuando comenzamos a descubrir la magnitud de la mentira. Al revisar las cuentas bancarias, encontramos transferencias sospechosas, grandes sumas de dinero que se habían desviado sin mi conocimiento. Había comprado propiedades y gestionado inversiones sin consultarme, todo en nombre de lo que ella llamaba seguridad para la familia. Pero la realidad era que estaba creando una red de mentiras para beneficiarse a sí misma. Valeria nunca fue capaz de darme una respuesta coherente cuando la enfrentamos con las pruebas. Y aunque ella intentó explicar sus acciones una y otra vez, yo ya no podía escucharla. La verdad estaba ahí, frente a nosotros. No había más excusas. Valeria, le dije con firmeza, has mentido demasiado. No te voy a permitir que sigas destruyendo a mi familia. El tiempo de las mentiras se había terminado. Ahora era hora de que Valeria enfrentara las consecuencias de sus actos. Esa mañana, después de la revelación de Ricardo, algo en el aire cambiaba. Aunque la verdad ya estaba sobre la mesa, sentí que la calma aún no había llegado a mí. Ricardo y yo nos sentamos juntos en el salón, esa vieja habitación que había sido testigo de tantos momentos de nuestra familia. Aún con la revelación de que mi hijo estaba vivo, el dolor de la mentira de Valeria seguía martillando mi mente. El peso de lo que ella había hecho era algo que no podía dejar ir tan fácilmente. Ricardo, con la misma firmeza con la que me había hablado días antes, me miró fijamente. Papá, ella ha ido demasiado lejos. Esto tiene que terminar. No podemos dejar que siga con esto. Tenemos que ponerle fin ahora mismo. Asentí en silencio. El nudo en mi garganta no me dejaba hablar, pero sentí una fuerza dentro de mí que no había experimentado antes. Sabía que este era el momento en que Valeria finalmente tendría que rendirse y enfrentar las consecuencias de sus actos. Antes de que pudiera decir algo, Ricardo me dio una pequeña sonrisa, la misma que solía darme cuando teníamos que enfrentar algo juntos, algo que nos unía. Nos levantamos y nos dirigimos hacia la sala de estar, donde Valeria ya estaba preparando todo para el funeral. Ella seguía adelante con sus planes, como si nada hubiera cambiado. Cada movimiento que hacía me llenaba de rabia, de una desesperante sensación de impotencia. Estaba organizando el funeral de mi hijo, un funeral que no debía existir, y me sentía como un espectador en mi propia vida. «José», dijo Valeria al vernos entrar en la habitación. Su tono era suave, casi como si intentara ocultar el nerviosismo. «Ya casi todo está listo para el funeral. Solo necesitamos cerrar algunos detalles y todo estará resuelto. No te preocupes, todo saldrá bien». Pero algo en su voz no me tranquilizaba. Ya no podía confiar en ella, ya no podía confiar en nada de lo que decía. La vi de nuevo, con esa misma calma inquietante, esa misma sonrisa que no llegaba a sus ojos, como si estuviera controlando todo y como si, de alguna manera, el dolor de perder a Ricardo no le perteneciera. Al contrario, parecía más una actuación, una fachada que trataba de mantener mientras manipulaba cada situación a su favor. «Valeria»,
Comencé sin rodeos. ¿Por qué no puedo ver a Ricardo? ¿Por qué no puedo hablar con él? ¿Dónde está? Ella vaciló un momento. Sus ojos se desvió hacia el suelo y luego volvió a mirarme. Ricardo está en la Ciudad de México, trabajando. Está muy ocupado, José. No tienes que preocuparte. Ya está todo solucionado. Pero esa respuesta no me convenció ni por un segundo. Le respondí con calma, pero mi corazón latía con fuerza. No me hables más de Ricardo. Yo sé lo que hiciste. Sé que todo esto es una mentira. El aire se cortó en ese instante. Valeria quedó en silencio, pero podía ver en sus ojos que la mentira estaba comenzando a desmoronarse. Se acercó a mí con una rapidez que no me esperaba. «José, por favor», dijo, su voz ahora mucho más baja y temblorosa. «Solo quiero ayudarte. Lo hice todo por ti, por nosotros». Pero su tono ya no tenía la misma seguridad. Sus palabras no eran creíbles, y yo ya no iba a permitir que siguiera engañándome. Mi mente estaba clara ahora. Sabía que tenía que hacer algo definitivo. No podía dejar que ella siguiera manipulando la situación. No podía permitir que siguiera con su juego. Decidí, en ese momento, poner fin a todo. Ricardo está vivo, Valeria. Lo sé. Lo escuché con mis propios oídos. Le dije con firmeza, sin dar espacio a su réplica. Ahora, haz lo que tengas que hacer, pero yo voy a exponer todo lo que has hecho. Ella se quedó paralizada. Su expresión cambió de inmediato. El rostro que antes mostraba una calma inquietante, ahora se veía vulnerable, como si la máscara que había mantenido durante tanto tiempo se estuviera desmoronando. No podía seguir manteniendo su fachada. Sabía que ya no podía hacer nada para salvarse. En ese instante, Ricardo entró en la casa. La puerta se abrió lentamente y mi hijo, mi querido hijo, estaba de pie en el umbral. Lo vi y sentí una mezcla de alivio y rabia. Era como si toda la angustia acumulada en los últimos días se desvaneciera al ver su rostro, pero al mismo tiempo sabía que ahora vendría la verdadera confrontación. Ricardo no dijo nada al principio. Solo caminó hacia Valeria y la miró con unos ojos llenos de decepción. «Mamá, esto tiene que parar. ¿Por qué hiciste todo esto? ¿Por qué me mentiste?» La expresión de Valeria se endureció nuevamente, pero esta vez no había forma de esconder lo que había hecho. Ricardo le exigió respuestas, y ella, aun con su arrogancia, trató de justificar sus actos, de hacerme creer que todo lo que había hecho era por el bien de la familia. Pero Ricardo no la dejó seguir. «No, mamá, esto no tiene excusa. No puedes seguir haciéndonos esto». En ese momento tomé una decisión. Ricardo y yo íbamos a enfrentarnos a Valeria de una vez por todas. Ya no podíamos seguir viviendo bajo el yugo de sus mentiras. Tenía que responder por lo que había hecho, por todas las manipulaciones, por el sufrimiento que había causado a nuestra familia. Ricardo y yo comenzamos a investigar, a revisar cada papel, cada transacción financiera que Valeria había gestionado. Fuimos a la caja fuerte, comenzamos a examinar los documentos, y allí fue cuando todo se desmoronó. Los papeles que Valeria me había hecho firmar estaban llenos de cláusulas que no había leído, de decisiones que ella había tomado sin consultarme. Y lo peor, las transferencias bancarias, las grandes sumas de dinero que habían desaparecido de nuestras cuentas, todo en su nombre. La rabia se apoderó de mí, pero no podía dejar que eso nublara mi juicio.
Tenía que seguir adelante, por Ricardo, por Margaret, por la memoria de todo lo que habíamos construido. Finalmente, decidimos confrontarla de nuevo. El peso de la verdad no podía ser ignorado. Yo ya sabía todo lo que había hecho. Ricardo y yo estábamos listos para ponerle fin a su reinado de mentiras. La vi allí, en la sala, tratando de mantener su compostura, pero no podía ocultar lo que había hecho. «Valeria», le dije, «esto no acaba aquí. Tienes que enfrentarte a las consecuencias de tus acciones. Ya basta de mentir». Los ojos de Valeria se llenaron de desesperación. No podía más. No había forma de escapar. La verdad la había alcanzado, y ya no podía engañarnos. En ese momento, su rostro se desmoronó, y no dijo ni una palabra más. Valeria estaba expuesta. La mentira ya no tenía poder sobre nosotros. Y ahora, el siguiente paso sería enfrentar las consecuencias de sus actos, uno por uno. Después de que Ricardo y yo descubrimos la magnitud de la mentira de Valeria, la tensión entre nosotros se convirtió en algo insoportable. Ya no podía seguir viviendo bajo el mismo techo que ella. Mis manos temblaban mientras miraba los papeles que Valeria me había forzado a firmar, los mismos papeles que ahora sabíamos que estaban llenos de manipulaciones y mentiras. Todo, desde el funeral hasta los movimientos de dinero, todo era parte de su plan. Decidí que ya no iba a permitir que siguiera controlando mi vida. Tenía que actuar, y tenía que hacerlo ahora. Ricardo, después de nuestra conversación, estaba tan decidido como yo. Sabíamos que Valeria debía pagar por lo que había hecho. No solo nos había robado la tranquilidad, sino que también había intentado despojar a nuestra familia de lo que era nuestro. El día que decidimos enfrentarla, todo se desbordó. Valeria llegó a la casa por la tarde como si nada hubiera pasado, con esa sonrisa que ya no podía esconder. Su actitud, tan falsa y predecible, me revolvía el estómago. Pero en cuanto nos vio, pudo sentir que la situación había cambiado. Ricardo y yo estábamos allí, juntos, listos para enfrentarla. «José, Ricardo, ¿cómo están?» Valeria intentó empezar con su tono suave, pero la tensión en la habitación era palpable. «Todo está solucionado. Ya hemos arreglado lo de Ricardo, ¿no? Ya es hora de que todo vuelva a la normalidad». No le di tiempo para seguir hablando. «Valeria, basta. No sigas con tus mentiras. Sé lo que has hecho. No puedes seguir manipulando la vida de mi familia. Y yo no lo permitiré más». Ricardo se adelantó y le dijo con voz firme, algo que nunca había oído en él: «Mamá, esto no puede seguir. Quiero saber por qué hiciste esto. ¿Por qué inventaste toda esta mentira sobre la muerte de papá?» Ella titubeó. Sus ojos se movieron de un lado a otro, buscando una excusa, pero ya no había forma de escapar. «Ricardo», dijo con un tono tembloroso, «lo hice por el bien de la familia. Lo hice para protegerlos a todos. No quiero que te preocupes por nada. Todo lo que hice fue porque sabía que ustedes no lo entenderían». Pero esas palabras no podían ser más vacías. No había justificación para lo que había hecho. Valeria, con su fachada de amabilidad, había destruido todo lo que había representado la confianza en nuestra familia. Mi hija estaba llena de mentiras y manipulaciones, y el daño que había causado era irreparable. Pero aún así, lo que más me dolía era que me había engañado a mí, a mi propio corazón.
Ricardo, con una determinación que nunca antes había mostrado, dijo: «No, mamá, ya basta. ¿Cómo pudiste hacerle esto a papá? ¿Cómo pudiste jugar con nuestras vidas como si nada?» Valeria, incapaz de ofrecer una explicación coherente, se quedó allí, mirando hacia abajo, incapaz de sostener nuestra mirada. De repente, me di cuenta de que estaba perdiendo el control. Estaba atrapada en una mentira de la que no podía escapar. Y fue en ese momento que decidí que no podía quedarme más tiempo, observando cómo destruía todo lo que amábamos. Ya no podía seguir viviendo con esta incertidumbre. «Ricardo, abre el portátil», le dije con firmeza. «Vamos a hacer esto ahora». Ricardo me miró, asintió y abrió la computadora. Él se encargó de conectar una videollamada con el teléfono de Ricardo. Yo no sabía cómo, pero sentí que debía hacerlo. Necesitábamos que Valeria viera la verdad en su rostro. Cuando Ricardo apareció en la pantalla, mi corazón se aceleró. La sorpresa de Valeria fue inmediata, pero lo que siguió fue aún más impactante. «Hola, mamá», dijo Ricardo desde la pantalla, con su voz clara y firme. «Estoy aquí, vivo y bien. No sé qué está pasando, pero lo que mamá ha dicho no es cierto. Yo no morí en un accidente. Todo esto ha sido una mentira». La sala se quedó en completo silencio. El rostro de Valeria cambió de inmediato. Podía ver cómo su fachada se desmoronaba, cómo las mentiras que había estado diciendo durante días ya no tenían más sustancia. Ricardo estaba allí, vivo, como siempre lo había estado, y Valeria, por fin, no podía esconder la verdad. «Mamá, esto tiene que parar», dijo Ricardo mirando a su madre. «Ahora tienes que decirnos la verdad. No puedes seguir escondiéndote de lo que has hecho». La tensión se convirtió en una presión insoportable en el aire. Valeria intentó desviar la mirada, pero ya no había espacio para su manipulación. Todo estaba claro. Había mentido, había falsificado la muerte de su propio marido y había intentado despojar a nuestra familia de lo que más valorábamos. De repente se escucharon golpes en la puerta. Eran Tom y Carlos, quienes habían estado siguiendo a Valeria durante algún tiempo. Carlos, el viejo amigo de la familia, se adelantó. «Valeria», dijo con voz firme, «tú estás siendo investigada por fraude financiero, falsificación de documentos y por la simulación de la muerte de Ricardo». El rostro de Valeria se fue poniendo pálido, y sus ojos, ahora llenos de pánico, ya no podían ocultar lo que había hecho. Tom, el detective privado que había estado investigando a Valeria, mostró los documentos en su mano, evidencias de las transacciones ilegales y los documentos falsificados que Valeria había utilizado para intentar robar la herencia de la familia. «No puedes negar lo que has hecho», continuó Tom, «y esto es solo el comienzo. Hay más pruebas que demuestran tu culpabilidad». Valeria intentó defenderse, pero ya no quedaban excusas. Todo lo que había hecho se estaba cayendo a pedazos frente a todos. La policía la arrestó en ese mismo momento, llevándola fuera de la casa entre murmullos de los vecinos que observaban en silencio. El sentimiento de justicia me invadió, pero al mismo tiempo no pude evitar sentir tristeza por lo que la vida de mi familia había llegado a ser. A medida que Valeria era llevada por la policía, la comunidad que había sido tan cercana a nuestra familia comenzó a darse cuenta de lo que había sucedido. Bañada en la luz de la verdad, Valeria ya no era la mujer que había conocido. La gente, como Carlos y la señora Patty, comenzaron a hablar entre ellos,
reconociendo que algo siempre les había parecido extraño en su comportamiento. «Lo sabía», dijo la señora Patty en voz baja, mientras miraba hacia el coche patrulla que se alejaba. «Siempre tuve una sensación extraña con ella». Carlos asintió, mirando también a la distancia. Es una lección para todos nosotros. A veces, las personas que creemos conocer bien son las que más nos engañan. Con Valeria arrestada y la verdad finalmente al descubierto, Ricardo y yo nos sentamos en el salón, con una taza de café caliente entre las manos. Aunque la paz no regresaría inmediatamente, al menos sabíamos que ahora todo estaría bien. «Papá», dijo Ricardo, «siento mucho no haberme dado cuenta antes. No sé cómo pudo mamá llegar tan lejos». Lo miré, y por primera vez en mucho tiempo no sentí ira, sino una profunda tranquilidad. «No te preocupes, hijo. Lo importante es que lo hemos descubierto a tiempo. Ahora podemos empezar de nuevo, sin más mentiras». Afuera, la comunidad comenzaba a sanar. Las personas que conocían nuestra historia empezaban a cuidar más de sí mismas y aprendían a estar alerta frente a las falsas promesas. Aunque el daño había sido grande, la lección que todos habíamos aprendido cambiaría nuestras vidas para siempre. Y así, con un paso hacia adelante, Ricardo y yo comenzamos a reconstruir nuestra familia, con nuevas fuerzas y con la esperanza de que nunca más dejaríamos que alguien nos quitara lo que realmente importaba. La noche después de que todo se desmoronó, cuando la verdad sobre Valeria salió a la luz, sentí que algo dentro de mí comenzaba a sanar. Aunque Valeria ya no era parte de nuestra vida, las cicatrices que había dejado seguían frescas. Esa sensación de traición, de ser un tonto por haber confiado tanto en ella, seguía allí. Pero ahora algo más importante me mantenía firme. Ricardo. Al día siguiente, Ricardo y yo nos sentamos en la sala, justo donde siempre habíamos pasado nuestros momentos tranquilos. El sol comenzaba a entrar por las ventanas, iluminando suavemente los muebles que ahora parecían diferentes, como si todo lo que había sucedido hubiera transformado incluso la casa. Miré a mi hijo, vi su cara y sentí un nudo en la garganta. Él estaba allí, conmigo, en casa, y a pesar de todo lo que habíamos pasado, de la mentira de Valeria, estábamos juntos. Ricardo fue el primero en hablar. «Papá, sé que he cometido un gran error. No me di cuenta de lo que estaba pasando. Pensé que podía manejar todo por mí mismo, pero me equivoqué. Mamá me arrastró a esto y ahora veo lo que ha hecho». Levanté la vista y por primera vez en mucho tiempo no vi enojo en sus ojos, solo arrepentimiento. Vi cómo se sentaba frente a mí, con esa mirada sincera, buscando mi perdón. Mis ojos se humedecieron, no por la tristeza, sino por la comprensión. «No te preocupes, hijo. Lo importante es que estamos juntos y ahora podemos empezar de nuevo. Lo que hiciste, lo hiciste porque no sabías. Pero ahora podemos reconstruir lo que se perdió». Con esas palabras, sentí como si el peso del mundo se hubiera aligerado. Estaba tan agradecido de tenerlo de vuelta, de poder compartir este momento con él. Aunque todo lo demás parecía desmoronarse, el hecho de que mi hijo estuviera dispuesto a estar a mi lado significaba más que todo lo demás. Ricardo me miró con una determinación renovada. «Papá, voy a quedarme aquí contigo. No voy a volver a casa de mamá. Necesito tiempo para reflexionar sobre todo lo que ha pasado, para arreglar las cosas, para aprender de mis errores.
Algo dentro de mí se rompió y a la vez se reconstruyó. No solo estaba regresando a casa, sino que estaba eligiendo quedarse conmigo de manera consciente, como un hombre que entendía las responsabilidades que tenía. Claro que sí, hijo. Aquí estamos y aquí estaremos siempre. Lo que necesites, cuenta conmigo. Nos pasamos el día trabajando juntos, como si nada hubiera cambiado. Pero al mismo tiempo, todo había cambiado. Mientras limpiábamos la casa, recordamos viejos tiempos, cuando aún teníamos a Margaret con nosotros. Cada rincón de la casa guardaba recuerdos, y en cada uno de esos recuerdos encontraba consuelo. Le conté a Ricardo cómo solíamos pasar horas en el jardín, cultivando nuestras plantas y discutiendo sobre lo que haríamos cuando Margaret estuviera a su lado. Aunque ahora ella no estaba, sentía su presencia en cada rincón de la casa. De repente, el sonido del timbre me interrumpió. Era la señora Patty, la vecina de toda la vida, quien vino a ver cómo estábamos. «José, querido, no me habías llamado en días», dijo con su cálida sonrisa. «Pensé que podría ayudarte a organizar algunas cosas. No puedes quedarte solo todo el tiempo». «Gracias, Patty», respondí con una sonrisa, aunque mi mente seguía ocupada con todo lo que había sucedido. Nos sentamos en el porche, donde siempre solíamos hablar de la vida, de los hijos, de los días pasados. La señora Patty, sin decirlo directamente, me dio una sensación de apoyo que necesitaba profundamente. Sabía que a pesar de todo lo que había ocurrido, la gente que me rodeaba estaba dispuesta a estar a mi lado. En un momento de tranquilidad, Patty me dijo: «José, siempre sospeché que algo no estaba bien con Valeria. Hubo algo en su manera de actuar que no me convenció, pero nunca imaginé que fuera tan grave». «Yo también lo sentí, Patty», respondí, «pero al final no veía lo que estaba frente a mis ojos. La confianza ciega que tenía en ella me hizo perderme. Ahora todo está claro y por fin podemos empezar de nuevo». La señora Patty asintió y se quedó en silencio por un momento. «Es una lección, José. A veces las personas que crees que son de tu confianza son las que más daño te hacen. Pero la vida sigue, y lo que importa ahora es que sigues adelante con tu familia». Esa noche, después de que Patty se fuera, Ricardo y yo continuamos con nuestro trabajo en casa. Los recuerdos de Margaret aún flotaban a nuestro alrededor, pero ya no sentía esa tristeza profunda. Sentía un ligero consuelo al saber que Ricardo estaba allí, que no había perdido a mi hijo, que nuestra relación seguía intacta, a pesar de todo lo que había pasado. Ricardo también había comenzado a pensar en su futuro. «Papá, quiero cambiar mi vida. He estado siguiendo un camino que no me lleva a ningún lado. He estado buscando dinero, buscando cosas que no tienen valor. Ahora quiero algo más estable, algo que me permita ayudarte y cuidar de ti. Estoy pensando en estudiar finanzas para aprender más sobre cómo manejar nuestras finanzas y ayudar a las personas mayores a evitar lo que nos pasó». Lo miré con orgullo. «Eso suena bien, hijo. Siempre quise que aprendieras todo lo que no pude enseñarte, y ahora que lo ves, me siento tranquilo. Este es un paso importante, y me alegra saber que estás tomando el control de tu vida». Ricardo se dedicaba ahora al estudio y al aprendizaje, tomando cursos online y profundizando en las finanzas. Había aprendido una lección valiosa y, más importante aún, se había dado cuenta de que no podía seguir siendo un espectador en su propia vida. Quería contribuir
no solo a nuestra familia, sino también a las demás personas de nuestra comunidad. Con el tiempo, decidí hacer algo para ayudar a los demás también. Un día me encontré con Carlos, quien me habló de una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a las personas mayores a evitar ser víctimas de fraudes financieros. La idea de ser parte de algo que ayudara a otros me dio un nuevo propósito. Me uní a ellos, participando en talleres y ofreciendo charlas sobre cómo reconocer los signos de fraude. Mientras tanto, Ricardo comenzaba a trabajar en una pequeña empresa de asesoramiento financiero, ayudando a familias a gestionar su dinero de manera responsable. Papá, quiero hacer algo bueno con lo que sé. Ayudar a las personas es lo más importante. Ya no quiero vivir en la superficialidad. Me sentí orgulloso de mi hijo. Ver cómo había cambiado, cómo había dejado atrás la vida que antes perseguía, me llenó de satisfacción. Sabía que la familia, finalmente, había encontrado la paz. Esa noche, después de una semana agotadora, Ricardo y yo decidimos hacer algo especial. Preparamos una cena en casa, como lo hacíamos antes con Margaret. Aunque ella ya no estaba, la comida y la conversación nos unieron de nuevo. Las risas, aunque suaves, comenzaron a llenar la casa de nuevo. Unos días después, recibí una llamada sorpresa de Ana, mi hija. Me dijo que vendría a visitarnos. Aunque noté una ligera tensión en su voz, me sentí emocionado. Era un paso más hacia la reconciliación familiar. Sabía que, aunque el camino para recuperar lo que habíamos perdido sería largo, al menos estábamos comenzando a reconstruir. La cena de esa noche fue una pequeña victoria. A pesar de las dificultades y de los años de distancia, la familia estaba de vuelta, poco a poco, de nuevo unida. La vida seguía, y finalmente estábamos tomando el control. La relación con Ricardo, que siempre había sido el pilar de nuestra familia, se fortaleció aún más. Los dos sabíamos que al final del día, lo único que realmente importaba era que estábamos juntos. Lo que habíamos vivido, los errores cometidos, todo eso nos había unido más. Y ahora estábamos listos para enfrentar cualquier cosa que viniera, como una familia renovada y más fuerte que nunca. Después de todo lo que habíamos pasado, ya no podía quedarme de brazos cruzados. La mentira de Valeria no solo había afectado a nuestra familia, sino también a la comunidad. Había manipulado todo, desde las finanzas hasta los sentimientos de todos los que la rodeaban. Sabía que debía hacer algo, que tenía que actuar ahora, no solo por mí, sino también por Ricardo. No podíamos permitir que una persona como ella siguiera haciendo daño a otros. Esa mañana, después de dormir mal, de pensar en todo lo que había sucedido, decidí que no podía seguir esperando más. Sabía que lo que Valeria había hecho debía ser investigado, que la policía tenía que saberlo todo. Por eso, con la ayuda de Ricardo, decidí reportar a Valeria. No solo por lo que me había hecho a mí, sino por lo que le había hecho a nuestra familia y posiblemente a otras personas también. Ricardo, no podemos dejar que alguien como Valeria siga destruyendo a otras personas, le dije a mi hijo, mi voz temblando pero firme. Esto tiene que terminar ahora, no solo para nosotros, sino para todos los que podrían ser víctimas de lo que ella ha hecho. Ricardo me miró con una determinación que yo no había visto antes. Asintió, sabiendo que estábamos entrando en una lucha que no iba a ser fácil, pero era lo correcto. Papá, lo sé. No debía haber permitido que todo esto llegara tan lejos,
pero no voy a dejar que lo siga haciendo. Vamos a enfrentarnos a ella, a hacer que pague por lo que ha hecho. Esa misma tarde nos dirigimos a la estación de policía. Decidimos que no podíamos esperar más. Ya habíamos visto suficiente. Sabíamos que la policía debía intervenir para investigar a Valeria, especialmente cuando descubrimos las transacciones sospechosas en las cuentas bancarias, los documentos falsificados y los contratos firmados a sus espaldas. Era el momento de hacer justicia. El oficial Tom, un hombre experimentado en casos de fraude financiero, fue el que se encargó de la investigación. Cuando llegó con su equipo de investigación, la tensión en el aire era palpable. Yo nunca había sido un hombre de confrontaciones, pero esta vez no iba a retroceder. Estaba listo para enfrentar la verdad y para que Valeria enfrentara las consecuencias de sus actos. Tom y su equipo comenzaron a revisar todos los documentos que Valeria había manipulado. Había pruebas claras de las transferencias de dinero que ella había realizado de manera ilegal, documentos falsificados para cambiar la propiedad de la casa y otros bienes que no me pertenecían. Todo lo que había hecho había sido cuidadosamente planeado, pero las pruebas ahora estaban sobre la mesa. Mientras la policía trabajaba, Carlos, mi viejo amigo del banco, me llamó. Su voz estaba cargada de preocupación. «José, ya escuché lo que ha pasado. Quiero que sepas que he estado observando algunos movimientos extraños en las cuentas de Valeria. Te lo hubiera dicho antes, pero no quería que esto se volviera más grande sin pruebas. Ahora, después de lo que me cuentas, estoy seguro de que ella ha estado manipulando a todos». Carlos fue un buen amigo, y su apoyo me dio algo de consuelo en medio de todo el caos. Aún así, el dolor que sentía por todo lo que había sucedido no se desvaneció. Estaba indignado, pero también sabía que tenía que seguir adelante. Esa misma noche, la policía tuvo suficiente evidencia para proceder con el arresto. Valeria fue detenida en el momento en que intentaba transferir una gran suma de dinero a un banco en el extranjero. La noticia se esparció rápidamente por el vecindario y los rumores comenzaron a circular. Los vecinos que alguna vez la consideraron parte de la familia se sorprendieron. Nadie podía creer que Valeria, la esposa de Ricardo, había hecho todo eso en secreto. La primera vez que la vi arrestada, mientras los oficiales la esposaban, fue como una pesadilla hecha realidad. No podía creer que la mujer que había estado a mi lado, que me había hecho pensar que todo lo que hacía era por el bien de la familia, estuviera siendo llevada por la policía por fraude. Valeria miró hacia atrás una última vez antes de entrar en el coche patrulla, y por primera vez desde que la conocí, vi en sus ojos algo que no había visto nunca. Miedo. Ese miedo era lo único verdadero en ella en ese momento. La comunidad estaba asombrada. Al ver la noticia en la calle, algunos de los vecinos comenzaron a preguntarse cómo no habían visto las señales antes. La señora Patty, que siempre había sido mi amiga cercana, se acercó a mí, su rostro lleno de incredulidad. «José», dijo en voz baja, «yo siempre sospeché algo, pero no quería decir nada. Ahora todo tiene sentido. Nadie podría haber imaginado que Valeria fuera capaz de algo así». Carlos, que estaba con ella, asintió. Fue un shock para todos. Pero la lección que debemos aprender de esto es que siempre debemos estar atentos, especialmente cuando algo parece demasiado bueno para ser cierto. Después de que Valeria fue arrestada, Ricardo y yo nos sentamos juntos en la sala,
como siempre lo hacíamos. Nos tomamos un momento para procesar todo lo que había pasado. «Papá», dijo Ricardo con voz baja, «no sabía que mamá había llegado tan lejos. Lo siento mucho por no haberlo visto antes. De verdad, no puedo creer que me haya arrastrado hasta esto». Lo miré a los ojos y mi corazón se ablandó. A pesar de todo lo que había sucedido, me sentía orgulloso de él. Había crecido, había aprendido de sus errores, y eso era lo que realmente importaba. «No te preocupes, hijo. Lo importante es que estamos juntos. La verdad está afuera ahora, y eso es lo que más importa. Juntos vamos a salir de esto. La verdad siempre tiene una manera de salir a la luz, aunque a veces nos tome más tiempo de lo que nos gustaría. En este caso, la verdad sobre Valeria, la mentira que había estado controlando nuestras vidas durante tanto tiempo, había sido expuesta. Y aunque la justicia ahora estaba en marcha, el daño que ella causó a nuestra familia y a la comunidad no se olvidará fácilmente. El proceso judicial comenzó poco después. Valeria fue acusada de fraude financiero, falsificación de documentos y manipulación de bienes familiares. Un mes después, el juicio tuvo lugar. En la corte, el veredicto fue claro. Valeria fue condenada a 5 años de prisión y se le ordenó compensar a las víctimas por los daños causados. Me sentí aliviado, pero también triste. Verla recibir su castigo no me trajo paz, solo una sensación de cierre. Todo lo que Valeria había hecho ya no podía deshacerse, y aunque la justicia había sido servida, yo solo deseaba que hubiera tomado otro camino. Sin embargo, lo que más me importaba en ese momento era que Ricardo y yo podíamos seguir adelante. Unas semanas después, Ricardo y yo decidimos mudarnos a una nueva casa. La vieja casa, con todos sus recuerdos, ya no podía ser un hogar para nosotros. La casa nueva representaba un nuevo comienzo, un lugar donde no tendríamos que recordar las mentiras de Valeria. Mientras nos instalábamos, me sentí extraño, pero también aliviado. La vida seguía, y con ella, la oportunidad de construir un futuro mejor. Esa noche, después de que todo se resolviera, Ana me llamó. «Papá», dijo su voz tímida al teléfono, «quiero volver a casa. Voy a ir a visitarlos este fin de semana». No pude evitar sonreír. Finalmente, después de tantos años de distanciamiento, nuestra familia comenzaba a sanar. Y con eso, supe que todo lo que habíamos pasado nos había unido más, que a pesar de las dificultades, siempre había esperanza para volver a empezar. Al día siguiente, después de todo lo sucedido, Ricardo y yo estábamos sentados en la sala. La casa estaba más tranquila, la tensión de Valeria ya no estaba en el aire, pero el peso de todo lo que había pasado seguía sobre mis hombros. Sin embargo, algo había cambiado en mí y en mi hijo. Habíamos pasado por tanto, y ahora solo quedaba reconstruir lo que se había destruido. Ricardo, como siempre, fue el primero en hablar. «Papá», comenzó, mirando al suelo antes de levantar la mirada, «sé que no he sido el hijo que esperabas. He fallado al no darme cuenta antes de lo que estaba pasando. Pensé que todo lo podía manejar por mí mismo, pero mamá me arrastró a esto. Nunca debí haber permitido que todo llegara tan lejos». Su voz temblaba, pero estaba llena de sinceridad. Escuchar esas palabras me conmovió profundamente. Lo miré con calma, sin prisa por responder. «No te preocupes, hijo. Lo importante ahora es que estamos aquí, que hemos descubierto la verdad. Ya no hay más mentiras. Ahora es el momento de empezar de nuevo». Mis palabras no fueron solo consuelo. Era mi manera de decirle
que ya no había culpa que llevar. La verdad siempre tiene una forma de salir a la luz, y ahora, aunque el camino no estaba completo, sabíamos que estábamos en el lugar correcto. Ricardo asintió lentamente, se acomodó en el sillón y suspiró. Papá, quiero que lo entiendas. No quiero seguir viviendo en el pasado, ni vivir como lo hacía mamá. Ella me engañó también, pero ahora que todo está claro, me doy cuenta de lo que debo hacer. Quiero quedarme aquí contigo, no con ella. Mis ojos se llenaron de lágrimas, no por tristeza, sino por la paz que sentí en ese momento. Ricardo no solo había regresado a casa, sino que había hecho una decisión consciente de protegernos y ser parte de lo que construyéramos ahora. Claro que sí, hijo. Aquí te espero, siempre. No hay nada más importante que lo que tenemos como familia. Decidimos que no solo viviríamos en el presente, sino que tomaríamos las riendas de nuestro futuro. Los cambios comenzaban en nuestra casa, y a medida que cada día pasaba, los recuerdos de Margaret se llenaban de calidez en lugar de tristeza. Juntos comenzamos a limpiar el jardín, un espacio que siempre había sido de los tres, de nuestra familia. Los recuerdos de los días en que Margaret y yo plantábamos flores, de los momentos de tranquilidad y trabajo en equipo, nos daban fuerza. Un día, mientras estábamos trabajando en el jardín, la señora Patty, nuestra vecina, vino a visitarnos. Siempre fue una figura de apoyo en nuestra vida. José, me alegra mucho verlos juntos de nuevo. De verdad que me pone feliz que Ricardo haya regresado a casa. La familia reunida es lo más importante, ¿no? Su sonrisa y palabras me hicieron sentir un calor en el pecho. No lo dijo directamente, pero podía ver en sus ojos la alegría de saber que por fin nuestra familia volvía a estar unida. De alguna manera, la señora Patty siempre había tenido sus dudas sobre Valeria, pero su apoyo en este momento era justo lo que necesitaba. Era como si el vecindario entero, sin decirlo abiertamente, estuviera apoyándonos. «Gracias, Patty», respondí mientras tomaba su mano con agradecimiento. «No sabes cuánto me ayuda tener personas como tú a mi lado». El sol brillaba en el jardín, pero el peso de lo sucedido aún no se había ido completamente. Aún así, el simple hecho de trabajar con Ricardo, de compartir este tiempo juntos, me hacía sentir que la vida podía ser diferente. Algo se estaba curando, algo dentro de mí que había estado roto por tanto tiempo. La vida no dejaba de sorprenderme, y el cambio en Ricardo me hacía sentir un profundo orgullo. Él había decidido, por su cuenta, estudiar finanzas. Una tarde, mientras organizaba unos papeles en la mesa, Ricardo me mostró un folleto. «Papá, he decidido inscribirme en un curso de finanzas. Quiero aprender a manejar el dinero de manera más responsable, para que no tengamos que pasar por lo que mamá nos hizo». Mis ojos se agrandaron con sorpresa. Aunque era algo que yo había querido durante mucho tiempo, nunca imaginé que Ricardo, de manera tan repentina, tomara esa decisión. No solo estaba preocupado por nuestro bienestar, sino que quería un futuro seguro para nosotros. «Eso está bien, hijo. Lo más importante es que estás tomando responsabilidad. No solo por ti, sino por todos los que amamos. Vamos a trabajar juntos en esto». Lo miré y una sonrisa apareció en mi rostro. Mi hijo, por fin, estaba comenzando a tomar el control de su vida. Estaba en el camino correcto, y me sentía aliviado de que no solo era yo quien debía cargar con el peso de nuestra historia familiar. En ese momento, el teléfono sonó. Era Ana.
Después de tanto tiempo sin saber de ella, su voz, tímida pero clara, me llenó de emoción. «Papá, me voy a ir este fin de semana. Quiero volver a casa». Mi corazón se aceleró. A pesar de todo lo que había pasado, sabía que este era un paso muy importante para sanar lo que estaba roto en nuestra familia. «Ana, hija mía, te esperamos». No sabes cuánto me alegra escuchar eso. El día del encuentro con Ana fue un día agridulce. La tensión se sentía en el aire, pero no era el tipo de tensión que había existido antes. Era más bien la sensación de algo que se está reconstruyendo, de un puente que se está tendiendo nuevamente, aunque los recuerdos aún marcaban las aguas entre nosotros. Cuando ella llegó, el ambiente fue extraño al principio, con pequeñas sonrisas y miradas tímidas. Pero poco a poco nos sentamos a la mesa y comenzamos a hablar. Fue un comienzo, pero era un comienzo de algo nuevo, algo que, aunque no fuera como antes, tenía esperanza. A la misma vez, Ricardo y Ana comenzaron a hablar entre ellos. No fue un diálogo largo, pero fue suficiente para notar que la barrera entre ellos comenzaba a desvanecerse. Los recuerdos de cuando eran pequeños, cuando compartían juegos y risas, comenzaron a volver a sus mentes. Con cada palabra me di cuenta de que la familia comenzaba a sanar, no de una manera rápida, pero sí de una manera auténtica. La ruptura que habíamos experimentado empezaba a curarse lentamente. Con el tiempo, Ricardo se dedicó por completo a su nuevo propósito. Se inscribió en cursos de finanzas, comenzó a aprender sobre inversión y sobre cómo manejar la riqueza familiar de manera prudente. Empezó a trabajar en una pequeña firma de asesoría financiera, y su éxito me llenaba de orgullo. Ya no se trataba solo de evitar que otros cometieran los mismos errores de Valeria, sino de ayudar a las personas a proteger su futuro. «Papá, quiero que este trabajo no solo sea para ganar dinero. Quiero ayudar a aquellos que están pasando por lo que nosotros pasamos. Sé que, si lo hago bien, puedo hacer una diferencia», dijo una noche mientras revisaba documentos. «Lo sé, hijo, lo sé. Y estoy orgulloso de ti, de cómo te has levantado y has hecho lo correcto. Nos has demostrado que, aunque la vida nos dé golpes, siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo». Con todo esto, mi vida, la de Ricardo y la de nuestra familia, estaba tomando un giro completamente nuevo. No era el fin de la historia, pero era el comienzo de algo mucho más grande, algo lleno de esperanza y redención. A medida que los días pasaban, decidí involucrarme más en la comunidad. Estaba trabajando con organizaciones que ayudaban a proteger a las personas mayores de los fraudes financieros, compartiendo mi experiencia y ayudando a otros a evitar lo que Valeria había hecho. Un día conocí a José Luis, un hombre mayor que, como yo, había sido engañado por una estafa financiera. Su historia me conmovió profundamente, y su gratitud por la ayuda que le ofrecí me hizo sentir que lo que estaba haciendo tenía un propósito más grande que mi propio dolor. Todo esto me hizo darme cuenta de cuán importante es estar alerta, de cuán importante es proteger a los demás de las personas como Valeria. Al final, lo que importa no es lo que hemos perdido, sino lo que hemos aprendido y lo que podemos construir con lo que tenemos. Un día, después de tanto esfuerzo y trabajo,
Ricardo y yo, juntos, comenzamos a construir nuestra vida nuevamente. Nuestra familia no solo sobrevivió, sino que ahora era más fuerte que nunca. Y aunque el dolor por lo que Valeria hizo nunca se irá por completo, la verdad, el amor y la unidad que tenemos como familia siempre serán lo que nos guíe hacia adelante. Después de todo lo que habíamos pasado, Ricardo y yo finalmente tomamos la decisión de mudarnos. Habíamos vivido tanto tiempo en la casa que compartimos con Valeria, pero ahora sentíamos que era necesario empezar de nuevo, en un lugar que no trajera consigo los ecos del pasado ni la sombra de la traición. No podíamos quedarnos allí, donde cada rincón tenía una historia que no queríamos recordar. Era hora de avanzar. Encontramos una pequeña casa cerca de un parque, en un barrio tranquilo, alejado del bullicio de la ciudad. El aire era más limpio, la gente más amable, y todo parecía tan diferente de lo que habíamos conocido hasta entonces. Esta casa, aunque pequeña, estaba llena de posibilidades. No era perfecta, pero era nuestra, y eso era lo que importaba. Era el espacio donde íbamos a comenzar de nuevo. El primer día en la nueva casa, mientras descargábamos las cajas y organizábamos nuestros objetos, la señora Patty vino a vernos. Ella había sido una amiga cercana de Margaret, y por supuesto, ahora lo era para nosotros también. Se acercó con una sonrisa suave y me miró a los ojos, como si pudiera ver lo que había dentro de mi corazón. «José», me dijo con voz tranquila, «me alegra verlos comenzando de nuevo. Esto es un buen comienzo, es una página en blanco». Esas palabras me hicieron sentir un nudo en el pecho, pero también una extraña paz. Ver que alguien que conocía nuestra historia, nuestra lucha, nos felicitaba por dar este paso me dio fuerzas. La señora Patty siempre había estado allí para nosotros, incluso cuando las cosas parecían demasiado difíciles. Ahora, su presencia era un recordatorio de que no estábamos solos. «Gracias, Patty», respondí con una sonrisa, aunque mis ojos estaban llenos de emoción. Esto es solo el principio. Ricardo estaba emocionado por el cambio. No solo había encontrado trabajo en una pequeña firma de asesoría financiera, sino que también se había comprometido a ayudar a nuestra comunidad. Se unió a varios proyectos locales donde ofrecía sus conocimientos sobre cómo administrar el dinero de manera responsable, especialmente para aquellas familias que, como nosotros, habían sido víctimas de fraudes. Un día, durante un taller que Ricardo organizó, conoció a Pedro, un hombre mayor que había perdido todo su dinero en una estafa de inversión. Pedro estaba devastado, y las cicatrices en su rostro eran evidentes. Pero lo que más me conmovió fue ver la dedicación de Ricardo para ayudarlo a reconstruir su vida. Pedro, con lágrimas en los ojos, le agradeció por ayudarlo a comenzar de nuevo. «Papá», me dijo Ricardo después de esa reunión, «nunca imaginé que lo que hago podría cambiar tanto la vida de las personas. No se trata solo de ganar dinero, se trata de hacer lo correcto, de ayudar a los demás a no cometer los mismos errores que cometí». Escuchar esas palabras me llenó de orgullo. Mi hijo no solo estaba trabajando en su carrera, sino que también había encontrado su propósito en la vida. Había aprendido a no dejarse arrastrar por la superficialidad, y ahora estaba enfocado en algo mucho más importante: proteger a los demás de lo que él mismo había sufrido. «Estoy muy orgulloso de ti, hijo», le dije mientras lo miraba, sintiendo que todo el dolor que había pasado ahora tenía un propósito.
Lo que haces es muy valioso. Eres un ejemplo para mí. Esa tarde, después de un largo día de trabajo, Ricardo y yo nos sentamos en la sala. Hablamos sobre cómo podíamos seguir adelante, sobre los próximos pasos que íbamos a tomar como familia. Nos dimos cuenta de que, aunque habíamos perdido mucho, también habíamos ganado algo mucho más valioso: la unidad y la fuerza para comenzar de nuevo. Una de las mejores decisiones que tomamos fue aprender a proteger lo que teníamos. Nos sentamos juntos y comenzamos a hablar sobre cómo proteger nuestros bienes y asegurarnos de que nada ni nadie pudiera volver a arrastrarnos al mismo abismo en el que Valeria nos había metido. Ricardo implementó un sistema para monitorear las finanzas familiares, asegurándose de que no se escapara nada. Yo también comencé a participar activamente en ese proceso, aprendiendo a identificar los signos de fraude financiero, algo que nunca imaginé que tendría que hacer en mi vida. Papá, ahora tenemos que estar más atentos que nunca. No podemos permitir que esto nos pase de nuevo, dijo Ricardo mientras revisaba los números en su computadora. Lo sé, hijo. Ahora somos más sabios y más fuertes, respondí, sintiéndome más tranquilo que en mucho tiempo. En medio de todo esto, Ana, mi hija, finalmente se animó a visitarnos. Había estado distante por tanto tiempo, y aunque sabía que las cosas no serían fáciles, me sentí esperanzado de que tal vez este era el momento de reconstruir nuestra relación. La tensión en su voz cuando me llamó era palpable, pero también había un cambio. Ella estaba lista para dar el siguiente paso. «Papá, quiero ir a verlos», dijo en su mensaje. «Voy a visitarlos este fin de semana. Te esperamos, hija», respondí, mi corazón latiendo más rápido. Aunque no todo estaba resuelto, sabía que este sería un paso importante. Estábamos empezando a sanar, a reconstruir lo que Valeria había destruido. Cuando Ana llegó, aunque había una ligera tensión, también había algo nuevo en el aire, una sensación de apertura, de que finalmente podríamos hablar, entendernos y sanar las heridas. Durante la cena las palabras fluían más fácilmente que antes. Aunque no podíamos retroceder en el tiempo, al menos podíamos mirar hacia el futuro con esperanza. «Papá, Ricardo», dijo Ana en un momento, mirando a ambos con una mezcla de emoción y tristeza. «Sé que no ha sido fácil para ustedes. Yo también he cometido errores. Pero estoy aquí ahora y quiero ser parte de esta familia de nuevo». «Te queremos, Ana», respondí, viendo en sus ojos que el dolor del pasado comenzaba a desvanecerse. A lo largo de las semanas siguientes, las cosas fueron mejorando poco a poco. Ricardo se sumergió en su trabajo y en su compromiso de ayudar a la comunidad. Juntos, decidimos que era hora de cuidar más de nuestra familia y de nuestra seguridad. La lección que habíamos aprendido era clara. La familia es lo más importante y no dejaríamos que nadie más la destruyera. Para mí, los días ya no eran tan oscuros. Cuando miraba a Ricardo, veía a un hombre que había aprendido de sus errores y que estaba listo para construir algo mejor, no solo para él, sino para todos nosotros. Mientras tanto, yo continuaba mi labor de ayudar a los demás, participando en actividades comunitarias y enseñando a otros a protegerse de los fraudes financieros. Una tarde, mientras caminábamos por el parque cerca de nuestra nueva casa, Ricardo me miró y dijo: «Papá, este es un nuevo comienzo, y no solo para nosotros, sino para toda nuestra familia. Vamos a estar bien». Y al mirarlo, supe que tenía razón.
Lo habíamos superado. Y lo mejor de todo es que, finalmente, estábamos juntos, listos para enfrentar cualquier desafío que viniera, como una familia más unida que nunca.